Bienvenidos a este video explicativo sobre Julio Aróstegui y los capítulos 2, 3 y 5 que nosotros vamos a trabajar en este primer teórico de epistemología de la historia, que entramos a trabajar justamente sobre los paradigmas de la historiografía, que son una constitución o los modelos corrientes o escuelas que existen a nivel internacional y que tienen representantes y adecuaciones en los distintos países. En principio se eligió la biografía de Julio Aróstegui, que mejor dicho, falleció en 2013, un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué elegimos este autor? No es azaroso. Si ustedes comienzan a analizar otros autores como Ciro Flammarion Cardoso, que también van a tener una biografía, o empiezan a buscar sobre epistemología de la historia, se van a encontrar con que hay mucho sobre teoría de la historia, epistemología es muy poco dado, o la metodología es más instrumental, cómo tratar el documento, qué hacer con el documento, cómo recopilar la información, pero bajo ninguna circunstancia apelan a cómo se construye, cómo se organiza, cómo se piensa, cómo eh, las disquisiciones filosóficas. Eso lo hace la filosofía de la historia, o estas discusiones si la historia es ciencia o no. Hay pocos congresos de teoría de la historia. En los últimos 20 o 30 años ha habido más. Conociendo un poco más la biografía de Julio Aróstegui, que es con quien nosotros vamos a trabajar en estos días. Él nació en 1939 en España, en Granada, en la ciudad de Granada. Si ustedes analizan, España estaba en ese año en la finalización de la guerra civil y los inicios del franquismo. No es un momento muy interesante, digo, para nacer. Digo, es problemático en ese sentido porque justamente el franquismo fue una etapa de las más, no sé, me sale en este momento el término oscuro, pero no es oscuro, sino de menor libertad política, persecuciones, eh, constitución ideológica o imposición ideológica a la totalidad de la población, justamente donde se van a recrudecer también los sentimientos de los vascos y los catalanes, que bueno, hoy en día vemos los efectos. Disculpen el peinado, pero bueno, estamos en cuarentena, gente. Así que bueno, la idea también de hacer este tipo de videos, y si podemos hacer algún vivo en YouTube, es justamente que ustedes no tengan que estar presentables para este tipo de actividades. Bueno, continuando con lo que nosotros vamos a trabajar, la idea es retomar un poco cuáles son las preguntas que ustedes han estado realizando. Estas preguntas tienen relación, son Mirko y Fernando y María Antonieta los que nos proponen algún tipo de preguntas específicas. Entonces te pregunto sobre la pregunta 2 del trabajo, creo que se refiere también a lo que marca Mirko con respecto a los paradigmas, y si lo nombra Aróstegui de alguna otra forma. Él pregunta con respecto a los paradigmas, luego la lectura quedó mil la duda respecto a cuáles son los paradigmas, si olvidar alguna lectura, positivismo, anales, marxismo, cuantitativismo, cliometría, historiografía postmoderna y la red internacional a modo de debate. Después habla de historia metódica documental, si es a lo que se refiere a Aróstegui, y a la fragmentación. No, Aróstegui no fundamenta, pero ya vamos a explicar eso. Y bueno, después tiene dudas sobre el capítulo 5, si existe o no un hecho histórico o si es un atributo. Vamos a volver un poco sobre esto. Y la pregunta si es positiva o nociva la experimentación, también es un poco lo que pregunta Mirko. Y Fernando pregunta si se basan en ustedes o después de lo leído. Ahí vamos a contestar justamente hacia dónde queremos abordar esta situación. Bueno, ahora lo que queremos, bueno, lo voy a ir viendo justamente cuáles son los capítulos que nosotros vamos a trabajar, y por qué esta
organización en este sentido, eh, que permite a ustedes analizar un poco cómo vamos trabajando. Ahí tienen la pantalla. Bueno, ahora les debe estar apareciendo justamente el libro de Aróstegui, el objeto teórico y la crisis de la historiografía, que es el capítulo 3, y el capítulo 2, nacimiento y desarrollo de la historiografía. Yendo a las preguntas puntuales por ustedes realizadas, mi capítulo 2 trabaja todo lo que es siglo XIX y un poco lo que es siglo XX con análisis, aunque en realidad lo recién lo trabaja en el capítulo 3. El nacimiento de la historiografía sí se dio en el siglo XIX, como ustedes tienen también desarrollado en el escrito de los teóricos. A partir de 1930 surge Anales y sí son los paradigmas estos que se nombran, aunque en realidad Aróstegui no hace un desarrollo puntual muy específico, o sea, hace un desarrollo concreto, voy a ser claro, sí hace un desarrollo. Lo que pasa es que él no subtitula con los nombres de los paradigmas las situaciones, sí lo hace en el capítulo 3 con la fragmentación de la historiografía. La fragmentación, y habla del giro lingüístico, que nosotros trabajamos como historia cultural también, la del posmodernismo, la escritura de la historia, por eso en el 3 sí lo hace. La crisis de la ciencia social y la historiografía, que es todo lo que nos está pasando en los últimos 30 años, y qué es lo que ha sucedido como para que estas crisis que ha sufrido la historiografía, que las crisis son con respecto a pensar que los modelos se van desgastando o rompiendo y los modelos dejan de ser modelos explicativos y hay que encontrar otras formas de poder explicar, como acá dicen los modelos de historiografía, modelos explicativos. La fragmentación va hacia eso cuando ustedes preguntan sobre el tema de la fragmentación. Tiene que ver con respecto a cómo se fue o se va dando. Acá hay distintos análisis y perspectivas. Aróstegui es el más exhaustivo en estas cuestiones. No llega a lo que es historia de debate, porque historia de debate es casi de finales del siglo XX, 1999, 98. Aunque empieza un poquito antes también, pero hay una cuestión que tenemos que entender, no solo la crisis que vive Argentina, que las crisis a veces nos llevan a un pequeño problemita, es decir, cuando hay problemas sustanciales o sustanciosos en la política argentina, es como que los modelos científicos quedan un poco de lado. Pero yendo a lo que se plantea sobre la bibliografía que nosotros tenemos, la última edición es 2001, él fallece en 2013, y aunque los dos modelos son, él es español y el modelo de historia de debate es español, la situación concreta es que para volver a publicar una obra e incorporar nuevos movimientos historiográficos es complejo. Sí existe una gran fragmentación porque no solamente están estos que nombra Aróstegui, sino tenemos la historia hoy hay una historia de la basura, una historia de ecológica o geografía histórica, se le llama, no es geografía de historia, sino el análisis de los de la utilización de los recursos y de la explotación de los recursos a lo largo de la humanidad por los diversos grupos humanos que existieron durante la Tierra, es decir, que existieron en el planeta Tierra desde que tenemos conciencia de nuestra propia existencia. Es decir, y obviamente que eso se va organizando dependiendo de los lugares donde se hacen las investigaciones. Hay lugares donde esas investigaciones todavía ni llegaron. También tenemos historia de la mujer, historia de la belleza, historia, dentro de las divisiones, por ejemplo, lo que es la historia cultural, a grosso modo, también tenemos la historia de la cultura culta y la historia de la cultura digamos, de los oprimidos o de los obreros. Es decir, hay muchísimo fragmentación que lleva justamente a una situación compleja de análisis, ¿no? Esto, como para entender un poco, es la cuestión de la
sobre la postura respecto de lo que es la fragmentación. Con lo que pregunta Fernando exactamente, y todavía no me llegaron más preguntas que las de Nico, María Antonieta y Fernando, y espero que les sirva esto. Bueno, y retomando, contestando un poco a las preguntas concretas, sí, la fragmentación van a tener que la pregunta si es positivo o nocivo ustedes. No voy a tratar de darles una orientación. La lectura los va a llevar. También va a depender de la perspectiva que uno tenga. Si uno analiza que una historia global es mucho más explicativa y que, por ejemplo, una perspectiva de historia en migajas, como se le llama, o sí, fragmentación de la historia, tienen migajas, todo, tener muchos temas y ninguna especialidad general, que es parte también que surge mucho a veces de los microanálisis. Y si esto es negativo, porque no hay una explicación general, o que o los distintos especializaciones no dialogan entre ellos, ni subespecialización en la historia. Y ahí voy a poner una cuestión. Sí, hay una historiadora argentina que es Susana Bandieri, doctora en historia y que trabaja en la Universidad Nacional de Camagüey, en la carrera de historia. Ella explica justamente una de las cuestiones de las ultra especializaciones que nos juntamos, los que hablamos de lo mismo, como, y charlamos lo mismo, sin ver que otros están analizando cuestiones inherentes a nuestros temas y que nos pueden estar sirviendo o facilitando el análisis de nuestras investigaciones. Pero eso es una perspectiva dentro de las que hay. Por eso la idea no es eh, plantearles una en concreto, sino que ustedes puedan ir definiendo desde qué perspectiva van analizando lo de la historia. Con respecto a la pregunta sobre el documentalismo, sí, Aróstegui define de una forma distinta porque justamente el positivismo surge junto con la sociología, digamos, la sociología la que le da el marco teórico o los referentes o los análisis y las hipótesis, el bagaje instrumental, en este caso más que instrumental lo serían los términos de análisis, y en realidad lo que la sociología intenta hacer como en las ciencias sociales es emular, copiar los modelos de las ciencias naturales, y al emular, copiar los modelos de las ciencias naturales, la historia es un poco imposible porque nosotros no podemos poner en un tubo de ensayo las cosas ni podemos poner a la gente a ver, cruzar los Andes, a ver cómo te fue a vos, intentemos ver más la gente o hacer un análisis de grupo focal para saber qué le gusta a la gente o le dejaba de gustar. Nosotros trabajamos hablando un poco como dice Raymond Aron, reconstruimos o reconstituimos el pasado desde el presente, o sea, desde lo que nos quedó. Entonces, siempre va a ser un conocimiento fragmentario, inacabado, les dicen algunos, porque nunca se termina de saber. El conocimiento general de las ciencias sociales es inacabado. La producción de conocimiento científico o construcción de conocimiento científico. Pero en la historia es muchísimo más problemático porque nosotros no tenemos forma de analizar la situación y tampoco tenemos forma de consultarle mucho a los actores a menos que sea historia del tiempo presente. Ustedes tienen bastante analizado las características de la historia del tiempo presente. Me tomo un poco para volver a las preguntas de ustedes para no olvidarme ninguna. Sí, el atributo, sí. Los hechos históricos, digamos, pues en la historia documentalista, positivista, como me quieran decir, existió, no quiero que se vea mucho en ustedes, existió lo que se llama eh, el hecho histórico, el hecho social, el hecho político, el hecho geográfico, antropológico, como que las ciencias sociales, cada una hacía sus propios hechos. Por eso la separación un poco también de Aróstegui cuando plantea lo de hecho social. ¿Por qué? Porque los hechos no son sociales, políticos, económicos, son acontecimientos, eventos que suceden dentro de la disciplina,
Pero, ¿por qué no se diferencian en lo histórico de lo político y lo económico, sino que es un atributo? Es decir, que el hecho es un atributo que tiene porque los hechos son de por sí históricos. Acá tenemos que separar lo que es lo que nosotros leemos, como ustedes están viendo en el libro, que se está volviendo medio monótono, pero bueno, este, también es la aplicación. Lo que ustedes están viendo, una cosa es lo que nosotros leemos, que es la investigación, la escritura o el documental histórico, podríamos decir hoy, o la película histórica, la novela histórica, si queremos hablar yendo para un lado más literario. Eh, y otra cosa es lo que sucede. Esto que estoy haciendo yo es histórico porque está sucediendo. Pero no necesariamente es historiable o pasible de ser historiado. Cuando a alguien le interesa, que son las biografías sobre la didáctica y de la historia, la didáctica de la historia, quiere hacer un análisis por ahí, o alguien quiere hacer un análisis como definir una pandemia, esto que está sucediendo, este evento, este acontecimiento, puede ser justamente analizado o no. Puede analizar otros, mejores, peores. Dependerá del acceso a la fuente que tenga. Por eso lo económico y lo social o político son atributos que tienen lo que nosotros analizamos. Eh, y en relación a atributos también de otros hechos, es que justamente la historia como atributo. Y ahí es otra cuestión de la complejidad de la disciplina. Es decir, que los sucesos tienen este atributo justamente que son históricos. Y yo explico un poco eso que yo ya venía diciendo. Es decir, lo histórico es algo que está, ¿no? Que es algo que lo político y lo económico lo tiene. A veces, por ejemplo, analizando los acontecimientos políticos o eventos, hechos, más completo, o utilizar una terminología más conocida, tienen estos atributos que son históricos. ¿Por qué suceden? En un tiempo determinado algo. Los acontecimientos políticos son más cortos, pues son eventos. Lo económico es una coyuntura, si analizamos los tiempos brodelianos y cómo lo fueron trabajando con Flavia. Y por el otro lado, si analizamos un poco esto como atributo, lo de las mentalidades es más perdurable, es decir, lo que tiene que ver con las cosmovisiones, la ideología, imagínense los más de 300 años que los pueblos originarios estuvieron con las mismas cosmovisiones antes de que llegaran los españoles. Entonces, como idea como para entender que justamente lo histórico es un atributo que tienen los hechos. Y dice, no obstaculiza la fundamentación de una ciencia que trate de ellos. No, porque lo histórico, al ser un atributo, puede ser concebido justamente desde la historia, y a su vez, cuando analizan los economistas, necesitan un poco del análisis histórico de la propia disciplina, como así de otras que los puedan ayudar. No sé si estoy respondiendo claramente a sus preguntas y analizando un poco más lo que es la teoría de la disciplina. Si alguien tiene más preguntas, trate antes de que llegue a presentar el trabajo. Pero fragmentación de la historia ya hablé un poco. Ahora no hay una gran fragmentación. Plantea las formas y algunas posibilidades de superar la fragmentación, como para entender la historia general. Por eso volví a ver un poco las preguntas para ver si no me había olvidado nada. Creo que no. Y las escuelas sí son esas que marcaste. La historiografía postmoderna es la fragmentación, así que historiográfica también. Tengan en cuenta eso, la multiplicidad de temas. Así que bueno, espero haber sido un poco más claro y que esto les haya ayudado a analizar un poco lo que fuimos viendo. Ahí les salto un poquito el programa. Bueno, eso es todo por el momento y bueno, nos despido hasta el próximo. Si alguno podemos, como les planteé al principio, ver la posibilidad de realizar algún tipo de vivo en YouTube
cosa de que ustedes no tengan que estar presentes, lo puedan hacer desde el lugar que estén en el momento que estén. Tengo que organizar el horario para eso. Así que bueno, menos y soporto un poco de Arostegui, no, te invito como para que lo tengan presente. Bueno, eso sería todo por el momento.